Les doy la bienvenida nuevamente a este segunda charla del curso del programa de formación sobre prevención de abusos y generación de ambientes cuidados. El miércoles pasado tuvimos la exposición de la doctora Alicia Savanti sobre el cuidado de las personas en clave pastoral, que todos aquellos conceptos que compartió con nosotros, los que estuvieron seguramente los tienen presentes, y los que no, acabamos de compartir recién en el chat el link para que puedan ver la charla que nos dio Alicia. Antes de pasar al tema que nos va a ocupar en este miércoles, queríamos compartir con ustedes, porque a nosotros nos enriquece mucho y también está bueno que ustedes puedan saber también qué es lo que fue despertando en la semana la charla que nos dio Alicia. Y por eso vamos a compartir una síntesis de todas aquellas cosas que nos fueron contando. Se destacó la importancia de la conciencia sobre el abuso como abuso de poder y no solo como delito aislado, incluyendo tanto a víctimas como a victimarios. También muchos resaltaron la necesidad urgente de abordar el tema sin silencios, desde una mirada integral, jurídica, pastoral, afectiva y comunitaria. Se valoró el aporte teórico, la conexión con la palabra y el ejemplo de Jesús como modelo de cuidado. Hubo reconocimiento de que el abuso también ocurre en ámbitos familiares y eclesiales, no siempre visibilizados. Varias personas manifestaron el deseo de seguir profundizando la temática en talleres futuros. La escucha activa, el trabajo en equipo y la prevención fueron señalados como ejes claves. Algunos compartieron que el encuentro les sirvió para reflexionar, sanar y fortalecer su vocación de servicio. También surgieron cuestionamientos sobre la falta de enfoque en los abusos ejercidos por mujeres en roles de autoridad. Finalmente, el espacio fue celebrado como un paso firme hacia una iglesia más consciente, más comprometida y más protectora. Hoy, quien nos acompaña como docente es el padre Daniel Portillo Treviso, es sacerdote de la Arquidiócesis de Chihuahua, estudió la licenciatura en Teología Espiritual y la especialización en formación sacerdotal en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Más tarde obtuvo el grado de maestro y doctor en psicoanálisis para la Universidad Intercontinental y doctor en teología por la Universidad Pontificia de México. Miembro fundador del Consejo Latinoamericano de CEPROME, es miembro del Consejo Nacional para la Protección de Menores de la Conferencia del Episcopado Mexicano y de la Comisión Internacional para la Protección de Menores de la Orden de los Agustinos Recoletos. Fue nombrado experto regional de América en la Pontificia Comisión para la Protección de Menores. Ha publicado y coordinado distintas obras en el tema de la prevención del abuso, discernimiento vocacional y formación permanente. Ahora sí, Daniel, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y el auditorio es todo tuyo. Gracias por este encuentro, gracias por su tiempo y por la invitación también. Me complace mucho seguir en el diplomado después de la bella intervención seguramente de Alicia Sabi, que seguramente habrá hecho, como lo suele hacer, una muy buena presentación. Ahora pasamos al enfoque teológico para hacer este análisis concretamente sobre las realidades, el análisis de lo que compete a una reflexión eclesiológica y teológica sobre la realidad. Voy a compartir pantalla. Si hubiera cualquier desajuste técnico, les agradezco que me interrumpan y me lo hagan saber. Vamos a centrarnos concretamente en el punto del desarrollo en el que nos encontramos. Sugiero que empecemos analizando cómo la problemática dentro de la iglesia, subrayo dentro de la iglesia, porque la problemática también sobre los abusos sexuales es lamentablemente una realidad que nos ha acompañado como humanidad a lo largo de toda nuestra historia. Si bien dentro de la iglesia también nos ha acompañado en toda la historia de la iglesia, por eso resulta muy valioso hacer un recuento
a través de la historia de la iglesia, cómo la iglesia ha intervenido a lo largo de las distintas etapas en el ámbito de la protección de los menores de edad y en contra de la corrupción de los menores. Esto para poner y abrir rápidamente un paréntesis que ubicamos documentos desde el siglo primero hasta el día de hoy, donde la iglesia ha ido justamente reforzando la misión del cuidado por los menores de edad. Desde el primer siglo, la Didache, por ejemplo, Concilio de Elvira, Concilio de Letrán, entre otros, han ido justamente señalando cuál era la perspectiva de la iglesia concretamente para proteger a los menores de edad. Las 5 etapas que ustedes están viendo en su pantalla tienen que ver con el escándalo mediático provocado justamente, que es una reflexión en la cual se ha ido adentrando la iglesia en este proceso, donde en estos 40 años, por ejemplo, considerando el primer escándalo mediático, el de la diócesis de Lafayette en Estados Unidos, 1985, y posteriormente de Boston Globe en el 2002. Pero es importante distinguir cómo los abusos sexuales representaban la punta del iceberg de aquel camino que la iglesia debería hacer justamente en la reflexión profunda para caer en la cuenta del camino hacia el cual, del camino hacia el cual nos estamos acercando y tenemos que ir en una profundidad cada vez más seria, más delicada para llegar a tratar estos temas. Hemos pasado al menos por 5 etapas, podríamos decir que son 6 etapas ya. Quise ponerlas aquí. La primera etapa es los casos a través del escándalo sobre los abusos cometidos a nivel sexual por parte de clérigos contra menores de edad. La crisis comenzó así: abusos sexuales por clérigos contra menores de edad. En una segunda etapa, miembros de la alta jerarquía, nuncios, cardenales, obispos, etcétera, involucrados también dentro de los escándalos a partir de delitos sexuales o de delitos de encubrimiento o negligencia. Una tercera etapa tiene que ver con los abusos dentro de las casas formativas, noviciados, seminarios, donde se involucraron casos de abuso en esta etapa. Una cuarta etapa tiene que ver con los abusos perpetrados contra la vida religiosa, concretamente en lo que tenía que ver con algunos países identificados de África, India, por ejemplo, donde la desprotección de las religiosas en estas zonas eran una manera, digámoslo, como trágica de estar desprotegidas y tener que enfrentar una realidad como esta. En la quinta etapa emergen los llamados abusos no sexuales, toda esta zona gris dentro de la iglesia que ubicamos como los abusos de conciencia, los abusos espirituales, los abusos psicológicos, los abusos de poder, etcétera, ¿no? Toda esta plataforma que pudiéramos decir, sin ser sexual, detonaba situaciones abusivas. Y puse en amarillo esta etapa para señalar que ha habido una distinción, podríamos decir una sexta etapa, en la que tiene que ver con los, eh, eh, las fallas de gestión, digámoslo así, todos los errores de gestión de personas que debieron haber implementado, de personas que tuvieron que haber actuado, pero por negligencia, por encubrimiento o por ineptitud no lo hicieron. Entonces, vemos en esta transición a la sexta etapa fallas de gestión, fallas de transparencia y de accountability. Entonces, esto para señalar, porque el aprendizaje nos va diciendo una cosa muy interesante, que la problemática no solamente es sexual, que los agresores no son solamente clérigos y que las víctimas no son solo menores de edad. Señalamos entonces con la primera afirmación que los abusos también son aquellos no sexuales. Eh, por así decirlo, la falta de transparencia, los abusos económicos, los abusos de poder, de conciencia, etcétera, que los agresores también han comenzado a ubicarse dentro de dentro de la vida consagrada, por ejemplo, digamos, por ejemplo, a religiosas involucradas en temas de delitos, a laicos, etcétera,
y víctimas donde se han expandido aún más para caer en la cuenta que no solamente son los menores de edad, sino que también vemos a una población de personas en situaciones de vulnerabilidad o personas vulnerables llamadas en los documentos eclesiales. Esto nos ayuda para dimensionar entonces lo que podríamos denominar eclesiopatías. Con la eclesiopatía quisiera que pasáramos a una reflexión sobre cuál es la eclesiología que se encuentra a la base de la crisis de los abusos. Entonces, hice esta rapidísima introducción para señalar que estos 40 años donde la iglesia ha ido haciendo esta reflexión a fondo, es para caer en la cuenta principalmente que el reto tiene que ser, más allá de establecer protocolos de intervención o de prevención meramente en el foco sexual, se debe llevar a cabo una reflexión profunda en aquello que tiene que ver, por ejemplo, cuál es la eclesiología que se encuentra a la base, porque de esto depende también el tratamiento que hagamos, veloz o no, sobre 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 los abusos, sobre la prevención, sobre la intervención. Es muy interesante caer en la cuenta cómo en la lógica, yo me encargo de los países de América, de Canadá hacia Argentina, en materia de mediación y de conexión entre la Pontificia Comisión para la Protección de Menores y la Conferencia Episcopal de cada uno de los países. Y vamos concretando, por ejemplo, en la práctica, cómo las diócesis, países incluso, donde se realiza una fuerte evangelización, hay una plataforma ideal para la prevención. Es decir, que diócesis, por ejemplo, donde se encuentra muy bien permeada la prevención, se encuentra muy bien establecida la evangelización y viceversa. Diócesis donde se dedica a evangelizar son diócesis que se preocupan por prevenir. Y al revés también. Las diócesis con un déficit en la evangelización son aquellas que también se resisten para hablar y tratar el tema de la prevención, porque el principio del evangelio en primer lugar es la dignidad de de las personas. Y esto nos hace caer en la cuenta cómo muchas veces hay una resistencia que vamos viendo en el día a día de poder establecer o tratar estos temas pensando que es mejor solamente hablar de catequesis, hablar de cuestiones preestablecidas ya, pero sin identificar cuestiones que puedan remover y mover en el día a día cómo está la iglesia en este momento. Por eso creo que es bien importante analizar la realidad eclesiológica que se encuentra en la crisis de los abusos para saber si somos una iglesia que puede dar cara a la cuestión de la prevención de los abusos. ¿Por qué mi idea de poder presentar este argumento con ustedes? Porque creo que en las etapas que vamos viendo, anhelaría, pensaría en que una de la séptima, octava etapa, viéramos ya no solamente el trabajo de la iglesia, digamos, la introspección de reflexión de los abusos hacia adentro, sino que también la iglesia tuviera autoridad moral por el trabajo realizado al interno para poder hacer una misión de prevención también. La misión de la prevención sería que podamos establecer el cuidado, la prevención, la formación hacia las familias de nuestras comunidades, en el diálogo interreligioso, en la comunidad digital, con todo lo de la inteligencia artificial, es decir, ir viendo cuáles son estos espacios que favorecen o que van ayudando también la fuerza y la disposición para que esto se lleve a cabo. De otra manera, vemos que el discurso solamente puede centrarse en uno mismo, en la iglesia como institución, y eso puede tener un riesgo de ser un discurso narcisista también, ¿no? Un discurso narciso es solamente que la institución se dirija hacia sí misma y solamente hable de sí misma y solamente se preocupe por sí misma. Por eso de lo concéntrico tenemos que tirar hacia lo centrípeto, es decir, que giremos hacia afuera, en la sociedad también, a las realidades donde los niños también pueden estar padeciendo situaciones abusivas
donde la iglesia también puede ser un recurso de ayuda. Por eso, la idea de presentarles la panorámica de las etapas en las que nos estamos viendo involucrados. Vemos entonces cómo la comisión de estos abusos sexuales de menores no ha sido de manera instantánea, no fue una cosa, digamos, lo que salió de la noche a la mañana y tampoco es una situación de moda, sino que la reflexión de cómo se encuentra la iglesia en este momento nos ayuda mucho a partir y a poder hacer un análisis al interno de cómo está la iglesia y cómo es la iglesia de la que formamos parte y cómo la iglesia puede favorecer un clima de prevención o entorpecer la prevención también del abuso. Porque si nosotros mismos no hacemos un análisis de la institución, podemos mirar justamente esto como una responsabilidad solamente hacia afuera. Me adelanto un punto que vamos a ver más adelante, pero creo que es importante mencionarlo en este momento. Después del informe chileno, hay una triple perspectiva que siempre es importante tener en cuenta. Los abusos no solamente son cometidos por un sujeto, porque antes se tenía la idea de que los abusos eran única y exclusivamente la responsabilidad del agresor. Entonces, actuábamos en la iglesia con la perspectiva de las manzanas podridas. Sacando la manzana podrida, las otras se protegían, pensando que cambiando al agresor de esta parroquia a otra parroquia, de este país a otro país, de este país a otra comunidad, de otra congregación, el problema se solucionaba. Dentro de la geografía de la diócesis pensábamos que trasladar al sujeto perverso a una parroquia castigo de la geografía de la diócesis podíamos solucionar el problema. La práctica clínica nos decía que el perverso entre más solo está, más peligroso es. Y entonces era la perspectiva de caer en la cuenta que no podíamos nosotros dar por hecho que el problema era solamente psicopatológico de un sujeto, sino que además había dos factores más. Lo circunstancial, pongamos un ejemplo, un rector de un seminario que abusa de seminaristas de su seminario y que el obispo, sabiendo esto, o el equipo formador, sabiendo sobre esto, optan por confirmar o ratificar su puesto dentro de la institución. Entonces el rector tiene a nivel circunstancia todo lo que puede dar a su alrededor para que esto se pueda llevar a cabo y que la comisión de abusos pueda continuar porque la circunstancia se lo permite. También, bueno, podríamos decir en lo circunstancial que aunque una norma estuviera establecida con un protocolo, si no hay quien legisle esa norma, podríamos decir, pues la norma se hizo porque el Papa lo pidió, pero al final de cuentas no hay quien verdaderamente amoneste al infractor. Entonces, la circunstancia se vuelve frágil, débil, porque no hay quien proteja o sostenga a las víctimas en ese sentido. Y tercer elemento fundamental es lo sistémico, es decir, el análisis sobre el sistema. Después del informe chileno, el Papa Francisco justamente miró la necesidad de poder abordar el tema de cómo se encuentra la iglesia, por eso es clave, así como para Benedicto, la Carta Magna de la Prevención es la carta a la Iglesia de Irlanda, para Benedicto la Carta al Pueblo de Dios de Chile y un mensaje dirigido exclusivamente para los obispos, que es una carta que se coló después, es decir, que se publicó, que no era publicable y se lanzó a los medios, nos hablaría de cómo hay este factor necesario de hacer un análisis dentro de la iglesia. Vamos a poner ahorita unos aspectos dentro de la carta que subrayan el análisis de lo sistémico. Entonces, para cerrar este punto, subrayo es muy importante lo psicopatológico, lo circunstancial y lo sistémico. Este triple lente nos ayuda a mirar con mayor justicia el análisis que hacemos de los casos, puesto que si solamente ponemos atención en el agresor o en el acusado, digámoslo, eh, no podríamos
verdaderamente hacer un análisis y hacer justicia también en lo que al interno, a nosotros como responsabilidad moral dentro de la institución, nos corresponde. Vamos viendo cómo entonces la comisión de estos delitos sexuales van evidenciando la descentralización. Esta palabra es fundamental para poder hablar de eclesiopatía. Una eclesiopatía que es entonces la descentralización que padeció o padece la iglesia. Significa que si al centro se pone Cristo y la iglesia cuando se aferra al centro, descentraliza a Cristo. Entonces es la iglesia que se aferra al centro, a ser el centro y margina al Cristo que está al centro de la misma iglesia. Dentro de las cartas que les acabo de mencionar, Francisco le señalaba a los obispos chilenos, esta carta es la que les digo que no iba a ser pública, pero se llegó a, a publicar por ahí. Lo que sí podemos observar es que la iglesia, que era llamada a señalar a aquel que es el camino, la verdad y la vida, se volvió ella misma el centro de atención. Dejó de mirar y señalar al Señor para mirarse y ocuparse de sí misma. Concentró en sí la atención y perdió la memoria de su origen y misión. Esto para poder mirar cómo se puede dar esta dinámica también de quererse aferrar la iglesia como un centro de atención y marginar al mismo tiempo al Cristo. Esa eclesiocentralización entonces es lo que nosotros hablamos como este comportamiento patológico, ¿no? Lo que entenderíamos por una eclesiopatía. Entonces, para ir identificando, cuando hablamos de eclesiopatía, significa todas aquellas dinámicas anómalas, patológicas, enfermizas, que señalan cómo la iglesia pierde el centro y se vuelve ella el centro de sí misma. O sea, quiere ser ella el centro de sí misma. Una definición para que nos ayudara a clarificar aún más el concepto es toda dinámica anómala, enfermiza, patológica que dentro del ambiente eclesial entonces detona o propicia una cultura de abusos también y comportamientos sexuales inapropiados. Por eso, no solo, o sea, la eclesiopatía no es el delito sexual, sino todo lo que a la base se encuentra que puede potenciar situaciones, por ejemplo, delictivas a nivel sexual. Por ejemplo, un ambiente de violencia, por ejemplo, un ambiente de maltrato dentro de la iglesia, son dinámicas eclesiopáticas. No sé si llama mucho la atención, por ejemplo, que dentro de la iglesia las personas que decimos estar más cerca de Dios o de la iglesia, no tengamos las más mínimas herramientas psicológicas, habilidades sociales, llamémoslo más básico aún, las mínimas habilidades sociales para poder atender a las personas. Pareciera que puede ser, por ejemplo, una especialidad de una secretaria parroquial tener mal genio, por ejemplo. Quizás eso no ocurre en Argentina, nomás ocurre en México, en algunos otros países, pero vemos como las coordinadoras, por ejemplo, de catequesis, coordinación de Cáritas, coordinaciones de lo que ustedes quieran, se da muchas veces la necesidad de mantenerse arraigadas al cargo, de tal manera que el cargo no circule. Entonces tenemos una coordinadora de catequesis de 20 años, por ejemplo, una de Cáritas de 15 años, donde uno se pregunta hasta qué punto el voluntariado no ha generado también esta necesidad de un serio discernimiento y de darle una formalidad concreta al servicio que desarrollamos dentro de la iglesia. Creo que la reflexión eclesiopática, por ejemplo, o la reflexión sobre la eclesiología que se encuentra a la base de los abusos, nos ayuda también a pensar en las fallas de formalidad que dentro de la iglesia tenemos. Una persona que se le encomienda un cargo, no tiene nombramiento quizás, no tiene establecido por cuánto tiempo, y vemos que se prolonga ese cargo por décadas. Entonces, vamos viendo cómo nosotros mismos no somos capaces de potenciar el liderazgo de las otras personas que colaboran con nosotros,
no somos capaces de acoger también a las nuevas generaciones que se van insertando dentro de la iglesia, sino que con el principio de siempre se ha hecho así, mantenemos nuestra dinámica donde decimos, pues es que eso es lo que más conviene. Esto es lo que, en cierta manera, lo eclesiopático va poniendo esta evidencia, la responsabilidad que tendríamos que tener todos los que formamos parte de la iglesia. Cuando propuse este término, que fue hace 10 años, en mi tesis doctoral, se me cuestionó porque me decían, ¿por qué no hablas mejor de cleropatía y no eclesiopatía? Y lo dije en aquel momento y lo sostengo al día de hoy, porque la responsabilidad no es solamente del clero, sino que si yo pongo solo la responsabilidad sobre el clero, es entonces volver a hacer la división de pensar que esto es un asunto clerical. Y no, esto es un asunto eclesial, porque vemos también el clericalismo laical, es decir, esta dosis de infantilismo, em, digámoslo así, de dinámica infantil que manejamos dentro de la iglesia. El infantilismo es una dinámica psicológica de mucho contenido de agresión que manejamos al interno de la iglesia, porque es hacerle ver a las personas, a los laicos, por ejemplo, que ellos no serían capaces de gestionar, de coordinar, de decidir algo que quizás son más especialistas que nosotros los curas, por ejemplo, o que cualquier obispo para poder intervenir y actuar. Por eso es bien importante caer a la cuenta que la responsabilidad es eclesial, es decir, de esta salimos todos juntos. De esta no, esto no es asunto solamente de clero, más aún. La prevención ha funcionado en la iglesia porque los laicos se metieron a trabajar en esto. O sea, porque cuando la iglesia, vuelvo a los principios del 2000, incluso de 1993 para adelante, cuando la cuestión de los abusos era solamente un gueto clerical o jerárquico, el que se hacía cargo de esto, sabíamos que las cosas no salían, no salían, y el escándalo se detonaba otro escándalo más y otro más y otro más. Cuando los laicos han entrado en materia de prevención, las cosas han funcionado de mejor manera. Vemos, por ejemplo, cómo la cuestión de dinámicas en las diócesis, donde muchas veces quieren establecer comisiones diocesanas exclusivamente con miembros clericales, por ejemplo, miembros sacerdotes me refiero, o donde la dinámica alrededor de la comisión es solamente el obispo con dos o tres sacerdotes y vemos cómo, o sea, cómo esto nos habla de la eclesiología de base. Por eso, insisto, es bien importante preguntarnos cuál es la eclesiología que se encuentra a la base, porque eso es una clave para entender si la prevención funciona o no. Porque si tenemos, por ejemplo, a un obispo que quiere jugarle a hacer una comisión fantasma o cosmética, va a utilizar el nombre de algunos para decir, pues, voy a tomar el nombre de tal laica, de tal laico, nomás para mandar el decreto a la nunciatura para que avise a la Santa Sede que la comisión ya se hizo. Pero a la larga vemos que no hay un espíritu verdaderamente de poder acoger la interdisciplinariedad y la eclesialidad como parte de la profesión que esto debería ser. Esto nos va ayudando entonces para caer en la cuenta que lo eclesiopático es informal dentro de la iglesia. Las formalidades también a nosotros nos van ayudando a caer en la cuenta qué tan importante es la respuesta que como iglesia debemos ir dando en el día a día. Por eso el abuso no solamente lo comete el agresor sexual, sino una iglesia cuando es negligente, permisiva y silenciosa, cuando permite o tolera también el abuso. Por eso la culpa no solo es del agresor, sino además también hay una responsabilidad institucional que es la que debemos también asumir todos los que formamos parte dentro de la iglesia. Solamente para hacer una aclaración, por si no he sido lo suficientemente claro al momento, no sostengo que la iglesia esté enferma, sino intento evidenciar que existen dinámicas que en nuestro ambiente eclesial pueden enfermar la centralidad del evangelio. A esto es a lo que me refiero como lo eclesiopático, no una concepción franca o totalmente sobre una iglesia enferma, sino
poner la alerta de todas las dinámicas eclesiopáticas que pueden detonar situaciones que sin ser sexuales son abusivas. En la misma carta de Francisco a los obispos de Chile decía, se ensimismó de tal forma que las consecuencias de todo este proceso tuvieron un precio muy elevado. Su pecado se volvió el centro de atención. La dolorosa y vergonzosa constatación de abusos sexuales a menores, de abuso de poder y de conciencia por parte de ministros de la Iglesia, así como la forma en que estas situaciones han sido abordadas, gestión, entre paréntesis, deja en evidencia este cambio de centro eclesial. Lejos de disminuir ella, la Iglesia, para que apareciesen los signos del resucitado, el pecado eclesial ocupó todo el escenario concentrando en sí la atención y las miradas. Esto entonces nos está hablando de un narcisismo institucional, que vamos a mirar ahorita el riesgo de que este narcisismo institucional aún sea mucho más grave cuando se mete otro de los elementos fundamentales. Ya mencioné entonces el triple lente con el cual hay que mirar todos y hay que discernir todos estos elementos que se encuentran interconectados, lo sistémico, lo circunstancial y lo psicopatológico. Ratzinger, en la introducción a su texto sobre el cristianismo, retoma una parábola, la parábola del payaso de Kierkegaard, un filósofo, que quisiera compartirla con ustedes para que nos ayudara a la reflexión. Dice así, en un pequeño pueblo de Dinamarca se ha montado un circo, el cual es consumido por las llamas y cuyo fuego amenaza extenderse a la aldea cercana. El fuego se propagaba rápidamente y el payaso, ya vestido como tal para su inminente actuación, corrió de aquella guisa a avisar a los aldeanos y solicitarles su ayuda. La gente del pueblo que esperaba con ansia la actuación explotó de risa ante aquella actuación tan perfecta de terror que seguramente era utilizada como reclamo publicitario para atraer a más espectadores. Mientras más explicaba el payaso aterrorizado lo que estaba ocurriendo, más carcajadas llegaba a provocar. Vestido de payaso como iba, no podía tratarse de otra cosa que de un gesto creativo para llenar las solitarias gradas del viejo y elemental circo. El anuncio fue inútil, la comunicación no surtió efecto. El payaso lloraba mientras todos reían. El circo ardió y la aldea quedó destruida. Las lágrimas de un payaso fueron contraproducentes. ¿Qué quiero compartir con ustedes a partir de esta parábola del payaso? Que quizás las llamaradas mediáticas pueden hacer que nuestros rostros reflejen angustia también. Sin embargo, nuestras acciones como iglesia pueden tener también una vestimenta de payaso que causan risa. Porque quizás a la vuelta de, por ejemplo, haciendo el análisis de lo que en América Latina el Papa desde el 2019 por motu propio, obligaba en que todas las diócesis tuvieran un sistema receptor de informes. Al día de hoy encontramos que que en las diócesis, en algunos países, esto aún no existe. Entonces, vamos viendo cómo en la práctica nos damos cuenta que muchas veces incluso hay nunciaturas que tienen decretos de comisiones establecidas, pero de comisiones fantasmas, que nadie de nuestra Dios sabe el correo, el contacto, dónde tiene que presentar la denuncia, cuál es el domicilio, quién está detrás del correo, cuándo le responden, nada. Por eso siento que nuestras consecuentes acciones pueden provocar risa, aunque estemos motivados por la angustia de los escándalos. Hace 2 semanas, un obispo en Roma platicaba con un estudiante que acompaño para hacer su tesis de doctorado. Y el obispo, que tuvo un cargo muy importante en América Latina, le preguntó que si sobre qué estaba haciendo su tesis doctoral. Y él le dijo que estaba haciendo su tesis doctoral
sobre un análisis que estaba haciendo de los informes independientes para analizar la transparencia y la rendición de cuentas que se ha utilizado y ver de cómo, de qué manera esa rendición de cuentas también pudiera ser un elemento a implementar dentro de la iglesia. Pero el punto fue que el obispo estalló de pronto con una reacción que no esperaba él mismo, ¿no? Un enojo y una rabia y le empezó a decir, ya paren con esto, ya basta. ¿Por qué están hablando? Por qué tanto interés en estar hablando de abusos, de abusos, de abusos? ¿Por qué no hablan de otra cosa? ¿Que no hay en la iglesia otra cosa mejor que estar hablando solamente de los abusos? ¿Por qué se tiene que estar hablando y hablando y hablando sobre el tema? Ya se habló, ya actuamos, ya hicimos, listo. Eh, Ese discurso que tuvo él me motivó para escribir un artículo que tendrá que salir sobre el síndrome de la meseta, porque me parece que incluso ya venía sintiendo una especie como de meseta, stand-by, aplanamiento que hay en la iglesia para tratar el tema de los abusos. Me refiero a que como que ya se hicieron los protocolos, como que ya se hizo una comisión, ya se formó, hubo unos días que se formó el clero, algunos días para las religiosas, eh, una otra actividad que se hizo y basta. Entonces como que la diócesis ya hizo el check de decir, listo, ya cumplimos con esto. Y estamos en este síndrome de la meseta. O sea, pareciera que los abusos fue una cuestión del pasado. Sin embargo, si no atendemos el síndrome de la meseta, las consecuencias pueden ser más catastróficas de aquellas que fueron, porque hoy, obviamente, nosotros somos responsables justamente no solo de lo que ocurrió, sino de lo que, o sea, no solamente del mal hecho, sino del bien que se pudo hacer, que se pudo haber hecho, perdón, y no se hizo. Somos responsables también de todo el bien que no se hizo. Entonces, de aquí viene también el compromiso para decir, no solamente hacemos esto para evitar que el mal ocurra, sino además para que el bien prevalezca también. Eh, Ubicarnos en el ámbito de la prevención es ubicarnos en señalar que para nosotros la dignidad humana es un principio del Evangelio fundamental por encima de todo. Esto mismo pudiéramos, con la misma parábola del payaso, caer en la cuenta cómo nuestros silencios, encubrimientos, complicidades y negligencias eclesiales no solo causan risa por la supuesta fantasía de que podemos ocultarlas, sino que provoca mucha tristeza y desilusión en la comunidad de bautizados, porque son quienes padecen en la casa con el cuestionamiento, por ejemplo, de los hijos, de los otros familiares o de los vecinos y amigos que le dicen, pero ¿por qué vas a una iglesia en la que abusan de niños, donde los curas agreden a los menores, donde maltratan a la gente? Y muchas veces la feligresía no sabe qué responder, porque evidentemente ve un cura en el espacio de la homilía se mantiene regañando a la gente, por ejemplo. Convive con un cura que no hace a nivel humano conversar y dialogar y que siente la responsabilidad continuamente de estar subrayando su autoridad por encima de todo, ¿no? Podemos justificarlo como ustedes quieran, pensando que pobre, pues, es por una cuestión del azúcar o es por una cuestión de carácter, pero yo creo que la feligresía no tendría por qué aguantar nuestro mal carácter. Es decir, nosotros también tendríamos que revisar si es parte de si tenemos una disposición psicológica para ejercer el servicio que nosotros en el día a día llevamos a cabo. El Papa Francisco tenía toda la intención de ir a los ejercicios espirituales de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos y envió una carta porque le pidieron por indicación médica que no podía viajar en aquella ocasión y mandó una carta que fue muy fuerte a la conferencia americana. Aquí agarro un pedazo de esta carta para contextualizar lo que venimos hablando.
La credibilidad de la Iglesia se ha visto fuertemente cuestionada y debilitada por estos pecados y crímenes, pero especialmente por la voluntad de querer disimularlos y esconderlos, lo cual genera una mayor sensación de inseguridad, desconfianza, desprotección en los fieles. La actitud de encubrimiento, como sabemos, lejos de ayudar a resolver los conflictos, permitió que los mismos se perpetuasen e hirieran más profundamente el entramado de relaciones que hoy estamos llamados a curar y recomponer. Esto se complementa con la parábola que puso Ratzinger en su obra de Introducción al Cristianismo para señalar cómo digamos, esta voluntad de querer disimular y esconder hace que nuestros gestos causen risa por falta de seriedad y falta de formalidad en las cosas, ¿no? Falta de llegar a profesionalizar las cosas, de confiar en que las gentes de buena voluntad y con buena profesionalidad puedan desarrollar las cosas de mejor manera. Por eso podríamos y deberíamos hablar de la teología de la prevención, para señalar que la renovación estructural de la iglesia está en la fuerza que proviene también del bautismo, que empuja a cada discípulo, a cada persona a anunciar la savia y fervor del evangelio, ¿no? En la calle, en la plaza, en el trabajo y sobre todo en nuestro mismo trato. Subrayo el mismo trato, ¿no? La reforma estructural de la iglesia en el tema de la prevención implica un nuevo protagonismo de cada uno de los bautizados, porque es sustentar la voluntad de prevenir el abuso en la primacía de la gracia, ¿no? Es decir, la actitud, por un lado, de darle protagonismo al laicado, es bien interesante porque en esta crisis que se ha suscitado en la iglesia, el laicado tiene un protagonismo muy especial y es importante que el laicado empuje lo que en ocasiones los encubrimientos dentro de la jerarquía, las negligencias, pueden entorpecer el camino en el día a día. Por eso pienso que los grandes retos en el mundo contemporáneo que la Iglesia, por ejemplo, tiene y con los cuales el Papa León XIV se enfrenta es la justicia, los derechos, la formación también de relaciones maduras y un tema fundamental, subrayenlo con negrita y mayúscula si quieren, la reparación. Creo que una etapa siguiente a la que vamos es el tema de la reparación. La iglesia, ¿qué es lo que ha hecho? Ha establecido estructuras políticas, incluso ha fomentado la formación, un ejercicio en el que estamos, nada menos, pero un cuarto y fundamental y pendiente es analizar sobre el tema de la reparación. La iglesia no ha analizado sobre la reparación y creo que es un tema fundamental del que nosotros tenemos que adelantarnos, no esperar a que las cosas sucedan. La reparación no me refiero solo al ámbito económico, hablamos de reparación siempre en el ámbito interdisciplinar, integral, es decir, la persona no solamente se acerca a la iglesia pidiendo un resarcimiento económico, siendo honestos incluso, en la gran población de las víctimas que se acercan a la iglesia esperando una respuesta de parte de ellas, la reparación económica no es en la mayoría de las víctimas el principio que mueve a pedir justicia a las mismas. Por eso toda prevención debe llevar este sello de eclesialidad, insistimos, ¿no? La prevención no es una cuestión general, tiene que tener siempre este sello de eclesialidad. Y en esto es muy importante cuestionarnos qué permanece al día de hoy en la iglesia después de esta desgracia. ¿Se acuerdan que vimos, por ejemplo, el tema de que en la descentralización o en la eclesiocentralización, la iglesia como centro, el riesgo del narcisismo? Sin embargo, Freud decía que no hay más narcisista que el melancólico. Es decir, que en el parámetro y en la escala de narcisismo para Freud, el más alto era el melancólico. Entonces, esto nos ayudaría a pensar, bueno, ¿por qué el melancólico es narcisista top desde la visión freudiana? Porque
el narcisista se ensancha, se infla con aquel falso self. El falso yo es aquella parte que engrandece, ¿no? Aquella parte que no es mía, pero que hago como si fuera el falso yo, se engrandece. Pero el melancólico lleva el muerto dentro. Esa es la melancolía, ponerse el muerto dentro. Y entonces, dentro de los narcisismos, el top es melancólico, porque lo que el melancólico engrandece más es el muerto que lleva dentro. Entonces, atentos, porque en esta crisis dentro de la iglesia lo que nos puede pasar es justamente esto, que después de esta cruda nostalgia de los delitos sexuales, venga este síntoma melancólico narcisista, ¿no? Una iglesia que solamente esté preocupada en observar sus ruinas y en mirar su devastación, pero no preocupándose en actuar y en establecer estructuras políticas congruentes con la protección de los niños, niñas, adolescentes y las personas vulnerables. Este es el riesgo, por ejemplo, de cuando la melancolía se narcisiza, porque se va inflando lo melancólico y de tal manera que nomás estamos hablando de nuestras ruinas sin afán o sin interés de querer hacer algo más. Atentos, perdón, antes de irme con esto, cuídense de los activistas que no pretenden dentro de la iglesia ser aquellos que sean, porque hay una diferencia entre los profetas y los activistas. Los activistas solamente juegan para sí mismos. Los profetas señalan, evidencian, identifican, pero para portar, llevar ese aire del evangelio. Los activistas son aquellos que nomás señalan. Dentro de la iglesia, cuídense de ellos, porque, por ejemplo, en el tema de la prevención, son aquellos que pueden haber escalado muy alto y pueden ser incluso referentes, entre comillas, en el tema de la prevención, pero no trabajan en equipo. Son personas, son lobos solitarios en esto. Cuídense de esos porque muchas veces lo único que quieren es el activismo, es al final de cuentas como aquello que señalan el mal, señalan, que también lo melancólico se puede llegar a tornar muy farisaico, en el sentido de que yo puedo decirles a los demás todo en lo que están mal, pero no tener una actitud de cuestionar y preguntarse cómo puedo colaborar con qué parte me corresponde a mí para actuar. En esta nostalgia, entonces, hay un riesgo muy interesante y es un fenómeno que ha emergido y es la retrotopía. Con esto ya casi estoy terminando. Es la tendencia a mirar al pasado con este modo romántico como si fuera un pasado de oro, ¿no? O como si no estuviera muerto del todo. Cuando viene una crisis dentro de la iglesia, fenómeno melancólico, sí, un fenómeno con síntoma melancólico narcisista es lo retrotópico. Es decir, como no encuentro la solución a este problema, miro al pasado para saber qué respuesta dar, encontrar en el pasado. Entonces hay un deseo de ir hacia el pasado y de tomar esa perspectiva, ese aspecto de respuesta que no es de acuerdo, que no corresponde a lo que está pasando el día de hoy. Lo retrotópico, por ejemplo, tiene aires, por ejemplo, el neoconservadurismo. En Roma a mí me llamó mucho la atención que dentro de los aparadores, la nueva tendencia, por ejemplo, sea como si estuviéramos previo a Vaticano II, ¿no? Todas las vestimentas que pensábamos que habíamos dejado con Vaticano II, nuevamente se encuentran dentro de los aparadores y en venta. Entonces vemos como los sombreros negros, por ejemplo, o incluso el bonete, se pone de moda en la práctica con las nuevas generaciones también. Esto es un fenómeno retrotópico también. Intento de dar una respuesta a de respuesta al presente con una perspectiva del pasado. Por eso la mirada nostálgica de la iglesia nos habla que lo retrotópico no nos permitirá ir hacia adelante porque nos bloquea en la antigua edad de oro, ¿no? Ah, pero qué bueno eran anteriormente. Recuerdo anteriormente qué bien, qué gozo. Es que antes los sacerdotes, es que antes en las parroquias.
todos los recuerdos pasados que son nostalgias pastorales, pero que también tiene que ver con las resistencias para nosotros a las nuevas generaciones. Nosotros queremos encasillar a las nuevas generaciones a nuestros conceptos retrotópicos también. Ustedes pónganse a pensar, por ejemplo, por qué catequistas quizás en muchos ambientes no hay catequistas jóvenes, no hay personas en el liderazgo eclesial tan jóvenes, no solamente porque sean jóvenes en sí mismos, que tiene que fueran jóvenes, sino porque quienes están en el liderazgo, en el cargo, no, además de no soltarlos, no promueven otro liderazgo que no sea en sintonía con aquella idea que fueron ellas formadas o ellos formados, ¿no? Entonces, ¿quién podrá sustituir el día de mañana este liderazgo? Personas que piensen o estén formadas como yo lo fui, hace 20 años, 30 años, etcétera. Miramos entonces también la situación de ver que la teología de la prevención, mediante un compromiso de transparencia, sinceridad y solidaridad, debe insistir siempre en este elemento de la conversión dinámica, ¿no? Que es un elemento insustituible de la vida cristiana. Me gusta mucho y me ilusiona pensar cómo la crisis ha venido a poner a la iglesia en movimiento para decir, nos toca convertirnos, nos toca no olvidar que la conversión es un elemento fundamental dentro de la iglesia. ¿Con qué perspectiva, con qué deseo? Con el deseo de dejar una mejor iglesia que aquella que nos recibió a nosotros cuando nos bautizaron. La misión que me confía Dios como creyente a mí en este momento es construir, sumar, ayudar dentro de una comunidad para que dejemos una mejor iglesia, ¿no? De aquí la conversión, que sea una conversión eclesial. Por eso lo que más favorece la cultura de la prevención son los valores teológicos vivibles, vividos, promovidos y practicados por los creyentes. Hablo de la unidad, hablo de la coherencia, hablo de la transparencia, pero en ámbito justamente de, de realidad humana, ¿no? Porque los creyentes que aspiramos tener una iglesia más segura, necesitamos revalorizar nuestra identidad y misión también como bautizados, que esto permita cuestionar las incongruencias que nosotros tenemos. ¿Cómo puedo tener yo una iglesia más segura si no soy capaz de propiciar, de fomentar un liderazgo también dentro de la iglesia? Entonces, estamos haciendo que al final de cuentas que los liderazgos dentro de la iglesia se muevan entre familias, entre los mismos coordinan todo. Siempre se ha hecho así, principio parroquial para fiestas patronales, para actividades que realizamos, etcétera. Por eso creo que nos ayudaría a pensar cuáles de estas incongruencias pueden también ayudarnos a cuestionar concretamente la iglesia como se encuentra en este momento. Y esto que nos ayude justamente para señalar cómo la conversión va moviendo y va impulsando nuestra misión para señalar cuál es mi lugar dentro de la iglesia. Un lugar que me permita a mí también fortalecer, ayudar, también ser parte de este elemento donde yo puedo aportar y hacer algo por ella. Les agradezco mucho su escucha y el espacio que me permitieron para compartir esto con ustedes. Muchas gracias, Daniel. El material que nos compartiste es de mucha riqueza para el trabajo que viene ahora en pequeños grupos, donde la consigna es justamente poder compartir, escucharnos, ideas, reflexiones y resonancias que nos dejó la charla, para después poder volver a encontrarnos en el plenario y retomar las preguntas que fueron escribiendo en el chat. Bueno, ahora, previo a lo que son las preguntas que va a contestar Daniel, ahí en el chat van a tener un link en el cual le enviamos para que nos compartan que una, dos o tres palabritas de lo que escucharon, qué les llegó, lo conversaron en los grupos y luego vamos a ir viendo estas palabras que ustedes nos van poniendo para ver qué resonancia tuvo. Ahí alguien puso necesidad de herramientas, transparentar, protocolo.
intercambio de experiencias, mirada en sí misma, acompañar, escucha, contención, personas que puedan escuchar y contener, cómo abordar esas situaciones, ser luz para otros, transparencia, reparar, liderazgo, cuidado, más formación, creatividad, compromiso, sanar, escuchar con empatía, compromiso, responsabilidad, escuchar y transparencia nuevamente, inclusión, estar más atentos al otro, protección, jóvenes, herramientas para el cuidado, acompañar siempre a la víctima, participación de laicos en la formación, jóvenes integrados y formados. Bien. Bueno, estas son algunas de las palabras que han resonado en este encuentro. Y ahora sí, volvemos a darte la palabra a Daniel para contestar algunas de las preguntas que nos han llegado. Muchas gracias, Facundo. De las preguntas que me pasaron por el chat, la primera es que si se habla de carencia de formación y efectivamente es más bien como la carencia de una formación permanente. Sobre esta temática es muy importante subrayar que, que la temática se sigue escribiendo. Es decir, que no podemos decir que lo que afirmábamos hace 10 años, hace 15 años sobre esta problemática, yo incluso personalmente, por ejemplo, cosas que llegué a afirmar una década atrás, no las afirmaría el día de hoy, sobre todo porque la temática y la dinámica se va modificando. Partamos, por ejemplo, de los agresores. Con la perfilación de los agresores veíamos en un inicio que los agresores emergían como este grupo de personalidades más psicopáticas, con un perfil más narcisista patológico, eh, eran personas que cometían abusos seriales. Era así como los casos emergían, ¿no? Por la multiplicidad de las víctimas que un agresor tenía. Posteriormente emergen los casos en el año 2000, concretamente empieza una nueva perfilación de agresores y tiene que ver con aquellos que se colocan detrás de una pantalla, con el boom de las redes. El, el agresor se pone detrás de una pantalla, ya no tiene que realizar esta actividad seductora de conquista, de ubicar al objetivo en la calle, en la plaza, en la casa, sino que se puede colocar detrás de una pantalla como si fuera un coetáneo, conversar en un videojuego, conversar en una red social, como si fuera un mismo adolescente o un menor de edad con otra persona que se encuentra detrás de esa pantalla, ¿no? Luego llegó la modificación también de una nueva perfilación y fueron agresores de un corte más neurótico, es decir, personas que de pronto por la injerencia de una sustancia, por una situación de duelo, cometieron un delito, pero la diferencia es que había culpa, por ejemplo, mientras que en la primera perfilación de los agresores seriales la culpa la tiene siempre la víctima, ¿no? El narcisista patológico o el border tienden a señalar la culpa sobre el otro, en cambio, los agresores de un corte más narcisista tendían a ser aquellos que la represión les ayudaba, los contenía, pero en algún momento sea circunstancial, por crisis, por duelo o por ingerir una sustancia, llegaron a cometer un delito, se sentían culpables, algunos de ellos iban con el obispo a señalar que ellos habían cometido un delito, entonces venía una nueva perfilación. Y luego ahora tenemos los agresores de inteligencia artificial, aquellos que roban el rostro de la identidad de la víctima, hacen digamos, una amalgama de víctima a su gusto y entonces la crean con foto y con video conforme a su gusto, generando ellos mismos el material de explotación infantil, ¿no? Esto para ubicar que el tema se va actualizando y el tema se va moviendo.
Nosotros con un curso inicial que hicimos, no podemos decir que ya lo supimos todo, sino que esto se va escribiendo y se va escribiendo y se va escribiendo y cosas que afirmamos hoy quizás no las afirmaremos después. Pero creo que es muy importante que nosotros mismos vayamos entrando en esta dinámica de ponernos en la mente la formación permanente como parte que nos actualiza, que nos ayuda a mantenernos con esta perspectiva de modificación, de cambio sobre lo que está ocurriendo en este tipo de situaciones. Lo otro es que si está bien hablar de abusos económicos, una cosa que nos hemos ido dando cuenta también es cómo la cuestión mal manejada económicamente tenía una correlación muy importante con el tema de los abusos. Incluso el tema de las nuevas fundaciones y de los fundadores que resultaron agresores sexuales dentro de estas fundaciones, la mayoría de ellos manejan esta correlación entre lo económico y los abusos. Esto como un elemento psicodinámico que conviene también tomar asunto. Vi que había una buena respuesta después de la pregunta, que una persona hablaba de cómo incluso en la tipificación del Código de Derecho Canónico que habla ya de los abusos económicos, si bien habla y tiene este rubro para nosotros en nuestro campo, también es importante la correlación que existe entre el dinero y lo sexual. Esto es muy simbólico también para nosotros, ¿no? Ubicar que una persona que no tenga una buena gestión de la sexualidad, tendríamos que mirar también el aspecto o sea, de lo económico, porque se le confían ambas realidades, ¿no? Lo económico y la sexualidad, cómo las gestiona, cómo las economiza, cómo las administra, pues, lo económico y sexual. Esto para señalar la correlación que hemos ido encontrando en algunos casos donde las personas llevan malos manejos también económicos y cometen delitos sexuales. Mm, otra inquietud que estaba en el chat era la sinodalidad y la colegialidad como fortalezas para combatir las eclesiopatías, correcto. Justamente en los discursos del Papa Francisco, digamos, ubicamos a dos Franciscos en el tema de la prevención, antes del 18 y después del 18, ¿no? Porque justamente digamos, la caída en Chile ayuda al Papa Francisco también a entrar en una dinámica y en una concepción distinta de lo que significaba concretamente todo el tema de la prevención, del cuidado, de la atención a las víctimas. Y esto creo que es fundamental. Sabemos que hoy, por ejemplo, el Papa León no empieza desde cero, sino que es una dinámica de la comprensión de cómo en los últimos pontificados, Juan Pablo II, Benedicto y Francisco, han ido interviniendo y han ido estableciendo mecanismos estructurales y normativos que puedan prevenir los abusos. León no empieza desde cero. Algunas cosas sí tendrá que plantearlas y reflexionar nuevamente de estas. Pienso que una que creo muy importante en el Inter, cuando ustedes hablaban en sus mesas, en sus seminarios, en sus salas, mejor dicho, compartía la necesidad de fomentar siempre los recursos locales, porque si falla lo local, las víctimas se encuentran tan desprotegidas que tienen que andar buscando siempre más arriba. Y creo que algo que no favoreció mucho en el pontificado del Papa Francisco, si bien tuvo un acercamiento muy importante con las víctimas, Santa Marta estuvo las puertas abiertas para las víctimas, pero un riesgo fundamental, la otra parte de la historia, era justamente que dentro de las víctimas comenzaba una tipificación, categorización, digámoslo, víctimas de primera y víctimas de aquellas que podían llegar al Papa y aquellas que no podían llegar al Papa. Entonces, cuando las estructuras locales diocesanas no funcionan, las víctimas tienen que andar escalando nunciaturas, dicasterios o incluso llegar hasta el Papa para que las cosas funcionen. Creo, por eso subrayo que es fundamental potenciar lo local, lo diocesano, a nivel de estructura,
a nivel de normativa y a nivel de formación. Estos considero que son estos pilares elementales que una diócesis debería tener para en el que nosotros patentemos el evangelio del cuidado que tenemos para con nuestra gente. Con estructuras me refiero un sistema receptor de informes que sea público, es decir, que la gente sepa dónde puede canalizar su denuncia, eh, y un centro de escucha también, porque una cosa es que la persona vaya a presentar la denuncia y otra cosa es que la persona víctima quiera ser acompañada o las víctimas secundarias quieran ser acompañadas. La sugerencia, no la sugerencia, una explícita indicación que se hace es que las personas que están dentro del sistema receptor de denuncias no sean las mismas del centro de escucha. Podrán pertenecer a la misma comisión. En América Latina utilizamos el término comisión. Lo empezamos a adaptar y se quedó como comisión. Dentro de la comisión podríamos integrar estos tres rubros. Unas personas que trabajan para el sistema receptor de denuncias, otras que trabajan para el centro de escucha, pero que unas no, o sea, que no rozamos información unos con otros. ¿Por qué es importante esto? Porque el sistema receptor de denuncias, yo víctima, vengo a presentar mi denuncia con esta persona capacitada para recibir la denuncia, la persona la gestiona la denuncia y listo. Pero esta persona no debe darle seguimiento de acompañamiento, por ejemplo, terapéutico a la víctima, porque a nivel incluso transferencial puede entorpecer mucho su proceso terapéutico cuando los tiempos de la iglesia no sean los más ágiles, cuando supongamos que estamos de frente a un caso que prescribe, cuando pensemos que estamos en un caso donde la justicia civil y la justicia canónica diga que no fue delito, entonces esto va a entorpecer el acompañamiento terapéutico. En cambio, si la persona, una vez que ha metido la denuncia en el centro, en el sistema receptor de informes, se dirige al centro de escucha de la misma comisión diocesana, el centro de escucha le brinda acompañamiento terapéutico independiente al proceso canónico o judicial que se lleva a cabo. Y el tercer rubro es el tema de la formación. Es muy importante que este tipo de iniciativas y otras la misma diócesis vaya fomentando. Incluso ver la forma como unas diócesis pueden ser subsidiarias de otras también, porque en los recursos humanos también encontramos que hay quizás personas que pueden apoyar en un área o en otra, entonces ver de qué manera se fortalecen ahí los vínculos. Luego, hoy somos testigos de las denuncias falsas que por solo los dichos de alguien sin mediar algún tipo de prueba encarcelan a sacerdotes y varones. Esto también es un abuso grave y de qué manera se previene. Voy a ser muy claro con ustedes, espero no herir la susceptibilidad de nadie, pero en lo que nosotros, conectados con el Dicasterio para la Fe, en la Pontificia Comisión hemos visto, es que es muy difícil que haya falsas denuncias dentro de la Iglesia. Podrán existir, pero por ejemplo, hacíamos el comparativo entre Jordi Bertomeu y un servidor, cuántas denuncias han llegado a una instancia y a otra falsas, y solo ubicábamos dos. O sea, dos dentro de este periodo de 12 años. Esto para señalar, las razones pueden ser muy obvias. Dentro de la iglesia es muy difícil denunciar, porque a veces no hay estructuras, porque las estructuras son muy lentas, porque hacemos mucho corporativismo, porque en ocasiones la víctima tiene que padecer o sea, ustedes ubíquense antes del 2009 lo que una víctima tenía que hacer para presentar una denuncia. Ustedes ubíquense también lo que una víctima tiene que hacer, por ejemplo, hoy en una diócesis donde no existe un sistema receptor de denuncias. Entonces, no es tan fácil. Realmente no, las denuncias falsas dentro de la iglesia habrán existido, sí. O sea, sí se han colado algunas, sin duda, pero estamos hablando de muy escasas falsas denuncias, puesto que dentro de la iglesia no manejamos, digámoslo, una praxis jurídica que pueda ser tan fluida, que pueda fácilmente como favorecer
a una persona que haya realizado una falsa denuncia. Otra cosa, el maltrato se ha normalizado en muchos niveles, pero entonces debemos considerarlo como una forma de abuso, por supuesto. Nadie tiene por qué ser maltratado dentro de la iglesia y obviamente el maltrato es un abuso sin duda. Eh, por eso, concretamente, cuando nosotros ocupamos el púlpito para señalar, para maltratar, o sea, estamos haciendo un abuso concretamente de lo que nosotros pensamos ahí, ¿no? Está llegando un comentario que dice, sería buenísimo que se pueda implementar dentro del ámbito eclesial, haya una estructura de recepción de denuncias, equipo de escucha de la víctima. Ujú. Sí, o sea, de hecho esto es por ley, es por motu propio. Voce Stil Lux Mundi 2009 y lo ratifica en el año 2013. Ratifica en el artículo 2 de Voce Stil Lux Mundi, ratifica la creación e implementación de sistemas receptores de denuncias que sean públicos y de fácil acceso. Así son claramente las características. Segundo, señala el centro de escucha, este espacio que la víctima tiene para poder elaborar también las cuestiones a nivel, digámoslo, terapéutico, pero también puede ser a nivel pedagógico, pero también puede ser a nivel clínico, etcétera, ¿no? No se enfoca exclusivamente en una ciencia, sino habla de un centro de escucha. Em, Otra es, ¿podrías iluminarnos acerca de los orígenes de estas eclesiopatías? Ponías el ejemplo de una coordinadora de catequesis aferrada a su cargo y podríamos citar muchos otros ejemplos, ya sea parte de laicos o del clero. ¿Pudiste estudiar el origen de esto? ¿Te acercan a la iglesia rotos o algunas dinámicas de la iglesia propician una ruptura? Bien, hay dinámicas psicológicas que efectivamente creo que para mí es fundamental. Por ejemplo, abordo el tema del voluntariado. Una población muy grande dentro de la iglesia se dedica, hace por voluntario su ministerio, su servicio dentro de la iglesia. Catequistas, cáritas, lectores, formación, lo que ustedes quieran. Esto lo hacen de manera voluntaria. Pero creo que es muy importante decir que no basta con querer para decir que puede. No por querer la persona puede. Entonces es muy importante establecer mínimos, subrayo, mínimos criterios, pero básicos, que puedan ayudarnos a discernir si una persona es suficientemente, subrayo, hábil para el ministerio, el servicio que se le confía. Porque, por ejemplo, veamos a las catequistas. A las catequistas se les está confiando la niñez de nuestra iglesia. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos un encuentro con las catequistas de Guadalajara, que son 20,000 catequistas en esta diócesis. Eh, Ustedes pónganse a pensar que son 20,000 catequistas que donan su tiempo, su servicio para el bien de la iglesia. Pero la necesidad de establecer los mínimos criterios para la aceptación o la selección de personas que pueden ofrecer un servicio a la niñez, a nuestra niñez. Es fundamental también que lo abordemos, porque de otra manera, podemos decir, bueno, es que como no se paga estos servicios, lo que sea, quien quiera dar su servicio, ¿no? O sea, no solamente por decir que se quiere, es que la persona pueda hacer lo que se le está pidiendo. No es pregunta, pero si quiere profundizar, muy interesante tu planteo sobre la iglesia melancólica que llora sobre sus ruinas. Hay que trabajar la esperanza para no caer en eso, efectivamente, ¿no? Y romper también nuestras dinámicas melancólicas, sí, porque nos hacen ver como una iglesia muy narcisa. Hace 12 años, por ejemplo, algunas afirmaciones de cardenales, el cardenal Maradiaga, por ejemplo, que sostuvo que la iglesia estaba siendo perseguida, que era el nuevo Nerón, que querían venir a acabar con la iglesia a través de la difamación de los abusos sexuales. Algunos cardenales que se vieron Bertone, otro de los Sodano, que afirmaban, estoy hablando de cardenales de los grandes, para decir que la visión era desde una postura muy paranoica,
decir, nos están atacando, es decir, que hay algo contra de ellos, contra nosotros que somos iglesia, de parte de los judíos, de parte de los que quieren acabar contra la iglesia y de parte de aquellos que quieren ser el nuevo Nerón de la iglesia. La práctica nos fue aterrizando para decir, no, es que realmente los abusos sucedieron dentro de la iglesia, los abusos se dieron. Es muy interesante y ojalá en algún momento ustedes puedan llegar a profundizar el por qué emergen los escándalos de abuso sexual, porque esto tiene un origen importante. La iglesia siempre protegió a lo largo de la historia, y eso está documentado y es bien interesante. eh, Hasta Vaticano II hay documentos donde protegió a la niñez. Incluso es bien interesante, Concilio de Elvira, estamos hablando del siglo IV, imagínense en el siglo IV, donde se dice que, que las personas que hayan cometido un abuso, una corrupción contra menores, no pueden recibir la comunión, incluso ni en el hecho de la muerte. O sea, es muy interesante las sentencias que se tienen previas a Vaticano II, donde incluso, porque hay documentos por ejemplo, en la Alemania nazi, donde se habla de un ejercicio de castración química de un sacerdote que tenía este tipo de delitos, que había cometido estos delitos. Esto para señalar que previo a Vaticano II, la Iglesia, documentado está, hizo una lucha contra, contra contra los abusos o la corrupción contra menores de edad. ¿Qué pasó después de Vaticano II? Estos años, que es la época antijuridicista, le llaman, es cuando antes todos los casos iban a la Santa Inquisición, que después se convirtió en la congregación o el Santo Oficio, y luego después del Santo Oficio se convirtió en la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde ya estos delitos ya no iban a ser justamente procesados, sino iban a enfocarse en las cuestiones meramente de la teología de la Iglesia. Entonces los obispos tenían estos casos y no hallaban a dónde mandarlos. Digamos, esta falta de gestión curial en Roma, de no saber a dónde tenían que llegar, es lo que hizo y lo que en un momento detonó con The Boston Globe, sabiendo que no hubo no existía ningún espacio donde este tipo de situación podía enfrentar y asumir este tipo de casos. Eso fue lo que Juan Pablo II retoma para devolverle a la Congregación para la Doctrina de la Fe nuevamente el estatus de ser el tribunal que juzga estos casos. Entonces le vuelve nuevamente los casos a a la Congregación para la Doctrina de la Fe, y posteriormente con Benedicto XVI empieza otro tipo de actuación. Es bien interesante analizar la gestión que han hecho los últimos pontificados. Todas las normativas fueron implementadas en el pontificado del Papa Francisco. Es la mayor, eh, digámoslo, emerge, nutre de una manera normativa cosas tan importantes como, por ejemplo, el levantamiento del secreto pontificio en casos de abuso sexual. Se levanta el secreto pontificio porque antes esto representaba un bloqueo para la gestión de los casos. Así, o sea, fueron distintas normativas y le tocará a León continuar con ello. Antes de terminar, solo una aclaración en base a una de las preguntas que te han hecho, Daniel, en lo que respecta a y que habías dicho respecto de la dificultad de hacer denuncias, en lo que respecta a la diócesis de San Isidro, en la página del obispado tenemos dispuesto un apartado del Consejo de Protección donde uno puede entrar y ahí hay un botón donde se pueden hacer las diferentes denuncias y automáticamente nos llega a la Secretaría y ahí le damos atención a todas las denuncias. Esto a título informativo para la gente que sepa dónde poder realizar una denuncia. Ahora sí, bueno, Daniel, te agradecemos por este espacio que nos dedicaste. Gracias por tus conocimientos y compartirlos con nosotros. Y a todos ustedes los esperamos también el próximo miércoles, 11 de junio a las 18:30 horas Argentina, para continuar con este tercer encuentro titulado Abuso de conciencia, claves para una protección integral,
con la participación de Cecilia Rodríguez Palma. Gracias a todos y nos vemos la próxima entonces.